Hola mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del tema que muchos de ustedes me pidieron que por favor hable. Y es en cuanto a la diferencia y las similitudes que tienen los mormones y los testigos de Jehová. Entremos al video. De antemano les dejo saber de que van a escuchar bulla en la parte de atrás. Es que está mi niña por aquí con una amiga y están jugando, así que están distraídas mientras yo platico con ustedes. Pero el video de hoy va a ser bastante interesante, ¿saben por qué? Porque mientras más estuve investigando en cuanto a esta organización, cómo ellos se componen, cómo qué creen, cómo hacen sus celebraciones, sus nombres, hay tantas similitudes que es increíble ver la similitud que hay entre un testigo de Jehová y un mormón, hasta la forma en cómo se visten. Pero también tienen sus diferencias. Tienen algunas cosas que son totalmente diferentes, que no las van a ver dentro de los testigos, como tampoco las van a ver dentro de los mormones. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Cuáles son las similitudes? Eso es lo que vamos a ver. Lo primero que vamos a empezar es en cuanto a la historia de ambas organizaciones. ¿Okay? Por ejemplo, los fundadores. ¿Quiénes fueron los que fundaron tanto la organización de los mormones como la organización de los testigos de Jehová? Para los mormones tienen un nombre que es bastante largo. Es por eso que son conocidos más como mormones y nada más. Pero el nombre de ellos en inglés se les llama The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. En español es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mientras que los testigos de Jehová. Entonces el nombre es un poquito difícil, es largo, entonces por eso la mayoría simplemente dice mormón o dice en inglés LDS, que es muy conocido eso. El fundador de los testigos, ustedes ya saben, es Charles Russell. Para los de LDS o los mormones es Joseph Smith. Charles Russell nació en Pensilvania, es un americano, Caucasian, se dice en inglés, un blanco. Mientras que para Joseph Smith, él nació en Vermont, también es otro blanco, otro americano. Su sucesor de Joseph Smith fue Brigham Young, que también él hizo el movimiento de esta religión para que se vaya a Utah, mientras que los inicios de los testigos de Jehová fue en Pensilvania y luego ya se movieron para Nueva York. La organización de los mormones fue fundada en 1820, mientras que la de los testigos fue fundada en 1870. Hay como unos 50 años de diferencia. Sus seguidores ven a Joseph Smith como un profeta, como alguien que hablaba que fue uno de los profetas que siguió la línea de profetas de la Biblia. Mientras que para los testigos, Charles Russell no es un profeta, sino simplemente el fundador, quien inició la restauración de la adoración pura. En esta parte, ambas religiones creen lo mismo, que Joseph Smith lo que hizo en su época fue reinstaurar el verdadero cristianismo. Para los testigos de Jehová, Charles Russell hizo eso. Reinstauró el verdadero cristianismo también. Es un paralelo bastante importante porque ambas religiones, 50 años de diferencia, empezaron con personas que ya tenían el background o tenían el historial ya de ser religioso. Joseph Smith era un poquito más político que Charles Russell. Y las dos personas querían crear un movimiento de una religión nueva donde volvieran a traer o reinstaurar el cristianismo de la Biblia. Y ese era el objetivo de ambos. En 1830, Smith publicó su libro Mormón, mientras que en 1879 Charles Russell publicó la revista Science Watchtower, A Herald of Christ's Presence. En estos dos
En el libro Mormón la dirección más era en cuanto a la enseñanza que le había transmitido Dios directamente a Joseph Smith. Mientras que en el área de Charles Russell la información era más como cómo poder acercarnos más al cristianismo y cómo poder volver a ser puros como cristianos. La diferencia de la literatura es un poquito diferente porque los mormones creen que este libro es sagrado igual que la Biblia, mientras que la literatura de los testigos, aunque no dicen que es sagrada, sí la leen y es importante, pero no la tienen como un segundo plano de literatura importante que se tiene que leer igual que la Biblia. Ahí hay una diferencia bastante drástica. Los mormones tienen una estructura familiar bastante sólida. Son familias de generaciones de mormones. Es una comunidad bastante cerrada comparada con los testigos, que la familia no es tan importante como es para la de los mormones. En ese ámbito también es diferente porque los mormones se casan muy jóvenes. Ellos recién pueden enamorar tipo 15 o 16 años si no estoy mal, entonces para los 19, 20 ya la mayoría están casándose. Y también se les incentiva mucho a tener hijos, a tener familias grandes. Mientras que para los testigos se casan jóvenes también porque las mismas restricciones tienen en ambas religiones el no tener relaciones ni nada antes del matrimonio. Pero no se les incentiva a tener hijos. En los testigos se les empuja más bien a no tener hijos en este sistema porque su objetivo es predicar, es dar más a la organización. Mientras que en el grupo de los mormones sí se les empuja a tener hijos y a establecerse en comunidades. Ahora la diferencia en ambos, que voy a explicar más adelante, es el estilo de vida. ¿Okay? Algo que también ellos creen es que cuando uno se casa, ese matrimonio, esa unión, no es hasta que la muerte los separe, es para siempre, para el infinito y más. Aún si mueren y vuelven a resucitar, siguen siendo casados. Mientras que para los testigos, la muerte es la que separa el matrimonio. Los mormones creen en la Biblia y también creen en el libro Mormón. Los testigos creen en la Biblia y creen en la literatura que les publica la Watchtower. Ambos grupos creen de que Jesucristo es el Hijo de Dios. En la área de los mormones creen que todos somos hijos de Dios. Y esa es una diferencia muy grande porque para los testigos, los hijos de Dios simplemente son los 144,000 que van a ir al cielo. Esos son los considerados hijos de Dios. El resto son conocidos como las otras ovejas, o que Jesucristo les extendió la oportunidad a que el resto pueda tener la esperanza del paraíso. Pero no son hijos de Dios. Sin embargo, para los mormones, todos sin excepción somos hijos de Dios. También para los mormones creen que es necesario el bautismo para adorar a Dios. La misma manera que creen también los testigos de Jehová, que el bautismo es imprescindible. Aquí es un poquito donde hay la diferencia más grande, donde ellos quieren crear, o en su época cuando estaban empezando el mormonismo, ellos querían crear una zona de campamento llamada Zion Camp, igual que el Zion Hurdle. Pero ellos querían crear el Zion Camp donde sería una utopía, que se iba a enseñar la Biblia y donde se iba a crear la Nueva Jerusalén. Esto es para los mormones. Este sería un lugar específico y fue iniciado en Jackson County, Missouri. O sea, para los mormones, los inicios fueron que en la tierra tendría que haber un grupo donde viviera solamente ellos, como en campamentos, vivieran juntos, no se mezclaran con el resto. Y esto empezó en Missouri. Eventualmente fue a parar a Utah, donde en el momento actual la gran cantidad de mormones hasta el día de hoy están ahí, en Utah. Entonces, su enfoque era estar en la tierra, crear familias y servir o crear esta nueva Jerusalén. Mientras que para los testigos,
el enfoque no es estar en la tierra, sino es en el paraíso futuro, y no es de hacer familias ni crear lugares establecidos aquí o campamentos, simplemente esperar hasta que llegue ese nuevo mundo. Los mormones también se movieron para Illinois y se establecieron establecieron su templo que se llamaba Nauvoo y terminó siendo su sede. Después de la muerte de Smith, Young, que fue su sucesor, como dije antes, por proteger a los mormones de los ataques, movió su sede a Utah. En el caso de los testigos o de la era de Charles Russell, también, si se recuerdan, fueron perseguidos Rutherford y algunos de sus compañeros. Entonces, por protección, después de eso, también movieron su sede a Nueva York. Mientras que en el área de Joseph Smith, también él y su hermano fueron matados a muy temprana edad. Él tenía 38 años, por el mismo hecho del movimiento, por lo que cree. Algunas de sus creencias es que ellos eran polígamos. En algunas partes muy ya pequeñas de Estados Unidos todavía existe la poligamia dentro de la organización de los mormones. Mientras que antes, en el principio, eso era visto de una manera totalmente normal. Claro, eran polígamos de manera religiosa, porque legalmente no se pueden casar con más de una mujer, pero tenían sus otras esposas que tenían el soporte de la religión para poder hacer eso. Pero esta práctica se abandonó hace más de 100 años atrás. En ese ámbito, los testigos de Jehová nunca han aceptado la poligamia. Sin embargo, sí celebraban lo que se sabe en las festividades, fumaban, cosa de que también han dejado de hacer. Entonces, en ambos ámbitos tenían sus costumbres iniciales o sus tradiciones iniciales que fueron cambiando a través del tiempo. También los niños se bautizan a partir de los 8 años y no piensan en la idea de que un niño pueda bautizarse, un bebé. Es básicamente la misma idea de los testigos, sin decirse, porque los testigos no pueden bautizar a bebés, no creen en bautismos de bebés, pero sí creen en bautismos de 8, 9, 10 años. Entonces en eso son muy similares. Para los mormones, un día a la semana, es el lunes, al caer el sol, celebran la llamada noche de hogar, que es un tiempo en el que los miembros de la familia dejan de un lado las demás obligaciones y pasan tiempo juntos conversando y participando en actividades comunes. O sea, en los testigos también tiene algo que fue implantado hace años atrás, donde la noche de adoración se le llama, donde todos tienen que estudiar o fortalecer su espiritualidad estudiando algo acerca de la Biblia. Los mormones básicamente tienen lo mismo, una noche de adoración. Los mormones también practican la oración familiar diaria, el estudio diario de las escrituras, cosa que también los testigos de Jehová lo hacen con su literatura y los mormones lo hacen con su literatura. A los domingos celebran la reunión sacramental en la que reciben el cuerpo y la sangre de Cristo con agua y pan. Ellos no toman vino o alcohol y tampoco toman nada caliente, no toman té y no toman café. No me pregunten por qué, pero es básicamente su creencia. Entonces este domingo es muy importante para ellos. Y algo parecido con los testigos, pero los testigos también tienen su reunión los domingos, pero también lo tienen los sábados. Es como que ellos todos los domingos recuerdan la razón por la que Jesucristo murió y recuerdan lo que significa este sacrificio y tratan de mantenerlo activo en sus vidas. Mientras que los testigos hacen esto solamente una vez al año. Para los mormones el matrimonio no es una unión, como dije antes, hasta que la muerte los separe, sino que trasciende a la muerte y es para toda la eternidad. Por eso cuando una pareja celebra el sellamiento o la boda, se compromete también en la otra vida. O sea que cuando un mormón se casa, para siempre. Claro que los testigos también no es para siempre, sino es hasta que se muera uno de los dos. A partir de los 19 años, tanto varones como mujeres, a partir de los 19 años, las mujeres y los hombres de 21 años son llamados a participar en la misión en la ciudad del mundo que se les sea asignado.
por un periodo de 2 años donde tienen que hacer proselitismo. Básicamente son misioneros por 2 años que tienen que predicar y convertir a misioneros o convertir a más mormones durante esos 2 años. Los misioneros no pueden visitar a sus familiares hasta que cumplan el periodo estipulado. Y algo interesante es que después de que terminan, el hecho de haber hecho ese tiempo de predicación o proselitismo, ellos tienen la oportunidad de tener ayuda financiera para ir a la universidad. Ese es un tema que voy a tocar en otro video, porque cuando empecé a investigar de eso yo quedé porque ellos le incentivan mucho la educación superior. Es totalmente diferente a los testigos, pero tienen sus formas también. Así que vamos a ver eso en un video parte 2 de los mormones. Ahorita hablando solamente de lo básico. También el templo hay que vestir absolutamente de blanco. Esto está incluido los zapatos. ¿Y por qué? Porque el blanco señala la pureza necesaria para poder acceder al recinto sagrado. En esto los testigos no son tan exigentes. Usan ropa formal, pero no usan atuendos blancos. Y les cuento aquí rápido una historia de que esto fue como, vamos a decir, 3-4 años atrás. Yo y el papá de mi hija estábamos manejando por el área de Maryland y vimos como unas estatuas grandes arriba de oro. Y me acordé de que esos eran un templo de esta religión, de los mormones. Entonces decidimos parar y entrar. Me acuerdo que estaba embarazada. Cuando entramos, al entrar inmediatamente, lo único que me acuerdo es, estoy donde los testigos, porque esa fue la sensación. Habían 2 jovencitas muy bien vestidas, pero de manera sencilla, pero elegante a la misma vez. Me recibieron, me dieron un pequeño tour. Tienen como una maqueta de lo que es ese templo, donde uno puede ver los distintos cuartos y son como pequeñas asambleas que se hacen. Y no cualquier persona puede entrar a esos cuartos. Son distintos niveles que uno tiene que tener de privilegio para poder entrar en esos distintos cuartos. Y eso me parece interesante porque para los testigos es bastante similar. Y también el atuendo, el hecho de que una tostal extraña entre a esos lugares sagrados es imposible. Como de la misma manera, si yo voy a Warwick y entrar hasta donde viven los del cuerpo gobernante, donde se hacen las producciones de los broadcasting, tampoco puedo entrar. O sea, tienen sus restricciones bastante grandes. Solamente nos dieron un tour. Hablé con estas muchachas, después se acercó otro varón, pero la manera en cómo se expresan, cómo se paran, cómo todo me hizo recuerdo a los testigos de Jehová. Hasta cómo está la parte de adentro, porque ellos no tienen imágenes. Entonces, yo dije, esto es un paralelo único a cómo es la organización de los testigos. Sus templos también son muy, muy lujosos. En las partes exterior e interior tienen bastante oro que se puede ver. En el caso de los testigos no son tan lujosos, pero sí son caros. O sea, son terrenos muy grandes, extensos y valen millones, igual que la de los mormones. Ellos tienen prohibido el consumo de alcohol, tabaco, como bebidas a base de cafeína, que fue lo que mencioné anteriormente. Los testigos no tienen prohibido ninguna de esas cosas. Se les pide que no se excedan en el alcohol, pero pueden tomar alcohol y pueden tomar cualquier otra bebida caliente. Si hay algún mormón que está viendo este video, si podría por favor explicarme en la parte de los mensajes por qué no tienen permitido tomar nada caliente. Eso como que me dejó a modo de ofrenda. Un día al mes ellos tienen que realizar un ayuno completo. Eso es otra cosa que los testigos no hacen. También la forma de vestir tiene que ser sencilla y pudorosa. Las mujeres no se les permite utilizar trajes o camisas de tirantes. O sea que lo que yo estoy haciendo ahora de mostrar un poquito de piel no es permitido. No pueden dejar verse los hombros al aire ni enseñar el vientre. No pueden llevar falda o pantalón por encima de las rodillas. O sea que en ese ámbito son bastante parecidos los testigos.
No totalmente porque, por ejemplo, sí se puede mostrar. Vamos a decir que en mi país, en Bolivia, las muchachas ahí hacen una calor horrible. Entonces la vestimenta es bastante ligera porque es que hace demasiada calor. Entonces las chicas a veces usan así, de blusas o vestidos donde se muestran un poquito los hombros. Para eso, para los testigos no hay ningún problema. Mientras que para los mormones es prohibido. Pero en el área, por ejemplo, de la falda, sí, no es permitido utilizar ninguna falda que sea por encima de las rodillas para ninguna organización, ni para los mormones ni para los testigos. La iglesia aconseja enérgicamente no recurrir a la fecundación de in vitro, al semen de otro hombre o que sea del marido o el óvulo de otra mujer que no sea la esposa. Sin embargo, reconocen a los cónyuges como únicos responsables de esta decisión. Lo que quiere decir básicamente es que prefieren de que un embarazo sea hecho de manera normal. Ya saben ustedes a lo que me refiero. Los testigos es lo mismo. Y estas son algunas de las cosas que noté. Ahora voy a pasar a mostrarles un pequeño clip de lo que es las páginas de website o las páginas de internet de ambas organizaciones. Es interesante ver de que también se parecen muchísimo. Cuando digo muchísimo es que si ustedes abren la página jw.org y luego abren la página de los mormones, hay ambas en inglés y en español, lo que ustedes van a ver es casi idéntico. Vamos a empezar primero con la página de los Testigos de Jehová. Vamos a ver un ejemplo de lo que es la página principal, alguna de la información que pueden encontrar en esta página principal y luego vamos a pasar a la página de los mormones. Para empezar se ve el inicio, el logo principal de los testigos. En la parte de inicio se pueden ver las clases de información, luego en las enseñanzas bíblicas. Muestra tanto lo que ellos creen, también a temas como para el matrimonio, la familia, los jóvenes, los niños, la Biblia, la ciencia. En el área de la biblioteca pueden encontrar la Biblia, las atalayas, los libros, películas, los broadcasting, música, videos, en fin, tienen un montón de información. También tienen la biblioteca en línea. Y en la parte de sobre nosotros pueden encontrar información sobre los testigos, quiénes son, qué es lo que creen, etc. También tienen las reuniones, cuándo se celebran y cómo se celebran, la conmemoración, las asambleas y cómo donar. Esto es muy importante. Y la misma información está en la parte de abajo del sitio de ellos. Y en general siempre hay distintos temas. Como ahora estamos cerca de la conmemoración que acaba de pasar, los temas principales eran en cuanto a Jesucristo y cómo son sus reuniones. Y es importante de que miren este salón del reino porque vamos a ver cómo son los salones o los templos de los mormones. Pero esto es básicamente un salón del reino y en este video se muestra cómo llevan ellos a cabo su reunión. Ahora vamos a pasar rápidamente a la página principal de los mormones. En realidad su nombre es la Iglesia de Jesucristo de los últimos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Qué nombre más largo. Y en la página principal encuentran algo parecido. También temas con referentes a Jesucristo. Sin embargo, noten que Jesucristo es bastante diferente al Jesucristo de los Testigos de Jehová. Pero hablan en cuanto también a la religión de ellos, sus noticias y sus referencias, y esto es también importante porque esto es como se ven a los discursos de los testigos. En la parte de abajo los distintos artículos, actividades para los niños, también hay para la familia. Estas son las actualizaciones de su iglesia y noten con lo que le dije. Esto es lo que, si ustedes no saben, se vería como un salón del reino, pero en realidad es una iglesia de los mormones. Esto es lo que ellos conocen como el templo. Este es un templo que se está haciendo en DC. Algo diferente sí con ellos es que, por ejemplo, las mujeres pueden dar discursos y también ellos hacen donaciones. Acaban de hacer charity, son donaciones. Donaron 2.3 mil millones de dólares. Cosa de que, claro, los testigos de Jehová no hacen. Luego, cuando van a distintas categorías, por ejemplo, en la parte de escrituras y estudio, pueden igual ver la Biblia, el libro mormón,
a lo que enseñan en cuanto a sus profecías, en cuanto a Jesucristo, sus recursos que tienen sus revistas, también su música, sus programas, idéntico a los testigos. De hecho, yo diría que los testigos tienen más actualización en sentido de tecnología que los mormones. De ahí tienen la parte de la familia, igual que el de los testigos, información para la familia, para hogar, para los templos, para los jóvenes, para los niños, exactamente lo mismo. Después también el evangelio, como ellos predican, esta es otra página. Algo que me parece interesante es esto, que se llama enseñanza de los presidentes de la iglesia. Son todas las personas que han compuesto la cabeza de esta organización, empezando por Joseph Smith y luego Brian Young, que fue quien mencioné en el video, y el resto después de ellos. Cosa de que los testigos no tienen. O sea, es como que cada uno de ellos tiene su libro e información de cada uno con enseñanza. Eso me pareció bastante interesante. De hecho, me gustaría leer solamente para conocer la vida de estas personas. Me gustaría leer cada de estos libros. Pero esto es algo que es imposible tener con los testigos de Jehová. Porque ustedes saben, los testigos, la mayoría no se pueden tener información individual de cada persona. De los que llevan la delantera o los que son los presidentes, si se puede decir, de esta organización. Esta es otra sección donde los recursos del evangelio también son audios, son videos que puede uno bajar para ver. Y yo les quería mostrar esto. Si ustedes miraran esto, y ellos también enseñan, valga recalcar que ellos también enseñan con videos de la misma manera como lo hacen los testigos, ya sea con celulares o con iPads. Pero miren a este señor. Él es de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mejor conocido como un mormón. Pero ustedes no dirían que se parece a un testigo de Jehová. Yo solamente quiero de que miren esto de una manera neutral, o si ustedes han sido testigos, y vean si no encuentran un parecido a los testigos. Cualquiera pensaría que es una página de ella, ¿verdad? Si van a escrituras de estudios, enseñanzas proféticas, profetas vivientes y líderes de la iglesia, pueden encontrar a todas las personas que llevan la delantera o que son la junta directiva de esta organización. Noten esta parte, vamos a darle clic donde dicen conozca a los profetas y apóstoles, y básicamente ellos son los que llevan la delantera, son la junta directiva. Hasta tienen por nombres presidente de la iglesia, y él es el segundo consejero de la primera presidencia, y luego los demás ya son después. O sea, tienen a alguien que lleva la delantera. Vamos a decir que una persona muriera, entonces va el próximo, de ahí el próximo, y así sucesivamente con el resto. Ahora, yo les pregunto, ¿tiene esto la organización de los testigos de Jehová? Claro que lo tiene. Vamos a ver, solamente de que ellos no lo tienen en la página principal, tienen que encontrarlo. Pero esto es la junta directiva de la organización de Watchtower. Estos hombres. Ahora mírenlos bien. Son 8. Hay uno que es moreno, pero el resto son hombres blancos, de nacionalidad blanca. Ahí no van a ver un asiático, un hispano. Por el lado de los mormones es exactamente lo mismo. Son organizaciones modernas que han empezado o han iniciado todo en Estados Unidos. Son religiones norteamericanas o del oeste. Con esto los dejo pensando, porque cuando yo miré la página yo quedé sorprendida de ver la similitud que existe entre estos hombres y estos. Este es un artículo donde explica quién es el cuerpo, un nuevo miembro, y creo que hay otro segundo después de él, pero no hay mucha diferencia entre las páginas que utilizan.
Para algunas personas que estén viendo este video, no estoy tratando de atacar si ustedes son mormones su religión, para nada. Simplemente estoy poniendo la información al aire, donde ustedes mismos pueden analizar por sí mismos si existe este paralelo o no. Hay un montón de videos que encontré en YouTube donde hay un montón también de ex mormones que han dejado esa organización por X, Y y Z razón. Ustedes quieren ver un poquito más de eso, este no es el canal, es el de ellos. Entonces pueden ir a ver por qué estas personas han dejado de ser mormones. Y en eso sí es un poquito diferente porque ellos no tienen expulsión como lo tienen los testigos. Los testigos dejan de ser testigos de Jehová y pierden todo. Mientras que para los mormones, ellos tienen que básicamente llenar un formulario donde sus nombres son removidos de un lugar, no estaba muy clara, pero remueven el nombre de tal lugar y nada más. El resto de la familia, todos pueden seguir hablándoles, no hay ninguna represalia ni nada. Es muy diferente de los testigos, donde inmediatamente es anunciado que no es testigo, pues nadie más le habla dentro de la organización. Esto no sucede con los mormones, lo cual aplaudo porque le dan la libertad de que pueden irse, pero también si desean pueden volver. Mientras que los testigos, ustedes ya saben. Anyways, como dije, esta es la primera parte. Creo que hay muchas más cosas que hablar en cuanto a los mormones y la similitud de los testigos. Pero por favor no lo tomen a mal, los mormones estoy tratando simplemente de mostrar al mundo, incluyéndole a ustedes, de que sí existen cosas que se parecen. Pero así como se parecen, también son muy diferentes. Así que espero les haya gustado este video. Si tienen algo que agregar, algún mormón, pueden hacerlo en la parte de los comentarios, ya sea positivo o negativo, como ustedes quieran. Tengo que agradecer a una de mis suscriptoras que también ella es mormona y me mandó un montón de información para que yo vea. Muchas gracias. Yo sé que tú vas a ver este video, te lo agradezco de corazón y los veo al resto en un próximo video. Gracias.